El paso de Philippe Coutinho por el Barcelona es una de las grandes tragedias recientes del club. Su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero lo más doloroso fue lo que representó: un sueño fallido con graves consecuencias económicas, deportivas y emocionales. El club invirtió grandes sumas, no solo por el fichaje, sino también en salarios y el impacto en el vestuario. Más allá de la decepción y las lesiones, el caso de Coutinho reflejó la falta de planificación y visión a largo plazo en esa época. Nunca fue el jugador ideal para reemplazar a Iniesta y no tuvo el apoyo necesario para adaptarse a un sistema en crisis. En lugar de ser clave, se convirtió en un símbolo de los fichajes fallidos que marcaron el fin de una era. Su historia es una lección sobre la importancia de alinear expectativas con la realidad y tomar decisiones tácticas, recordando que incluso los jugadores más talentosos pueden ser la pieza equivocada en el momento incorrecto. Cuando Philippe Coutinho firmó con el Barcelona en enero de 2018, parecía el heredero ideal de Neymar. Con su técnica y brillante rendimiento en el Liverpool, el brasileño llegaba como estrella mundial. Su fichaje, valorado en más de 160 millones de euros, lo convirtió en el jugador más caro de la historia del club, simbolizando la grandeza del Barça en el mercado. Sin embargo, lo que debía ser una nueva era dorada se tornó en una de las etapas más frustrantes para los aficionados culés. Coutinho nunca encajó en el estilo del equipo ni con las altas expectativas, pasando de promesa ilusionante a blanco de críticas. Las primeras impresiones apuntaban a una integración fluida dentro del sistema posicional culé, algo fundamental en el estilo de juego del Barça. Además, su rendimiento inicial no solo generó buenas sensaciones en el campo, sino también fuera de él, donde la prensa y el entorno del club comenzaron a perfilarlo como un posible referente del equipo a medio plazo. Sin embargo, conforme avanzó la temporada, la euforia se fue desinflando. Coutinho fue perdiendo protagonismo, y aunque seguía mostrando destellos de calidad, su influencia en el juego se diluía en partidos clave. Las altísimas expectativas comenzaron a jugar en su contra. Cualquier actuación discreta era vista como un fracaso, y cada error amplificaba la impaciencia del entorno. El rol que inicialmente parecía ideal se fue tornando incómodo. La presión por justificar su alto coste, sumada a un entorno táctico en constante cambio, empezaron a afectar su confianza y continuidad. Lo que en un inicio parecía una adaptación prometedora terminó abriendo paso a una etapa cada vez más irregular, con señales claras de que pese a su innegable talento, Coutinho no terminaba de encontrar su sitio dentro del proyecto blaugrana. Con el tiempo, Coutinho fue perdiendo protagonismo hasta convertirse en una sombra en el vestuario del Barça. La presión le pasó factura, y su lenguaje corporal reflejaba a un jugador incómodo y sin confianza. Dejó de ser titular indiscutible y fue desplazado a la banda izquierda, una posición en la que nunca se sintió cómodo. A medida que la afición se impacientaba, el brasileño se veía cada vez más aislado. Las lesiones se volvieron recurrentes, interrumpiendo su intento de recuperar la continuidad. Cada vez que parecía recuperar su nivel, una nueva molestia o bajón lo dejaba de nuevo en el banquillo. Ni siquiera en los partidos menos exigentes lograba destacar. En un entorno competitivo como el Barça, Coutinho acabó siendo etiquetado como un fichaje fallido, lo que minó su moral. Sus estadísticas antes destacadas se volvieron irrelevantes y su rol en el equipo cada vez más marginal. La temporada 2019 a 2020 marcó el colmo para muchos culés. Después de intentar encontrarle un nuevo destino, Coutinho fue cedido al Bayern Múnich, que aprovechó la oportunidad para fichar a un jugador talentoso sin asumir un traspaso inmediato. Lo que nadie imaginaba es que esta decisión se convertiría en una de las imágenes más dolorosas para el Barça. En agosto de 2020, durante el histórico 8-2 en la Champions, Coutinho anotó 2 goles y dio una asistencia contra el club que le pertenecía. Ver a un jugador por el que se pagaron más de 140 millones de euros, marcar en la derrota más humillante de la historia culé fue una pesadilla. Esa noche no solo expuso el declive futbolístico del Barça, sino también la gestión caótica de la institución. Coutinho sin quererlo se convirtió en el símbolo del fracaso, marcando contra su propio equipo en la peor derrota europea del club. Un recordatorio del fracaso de aquel Salvador prometido. Cuando Coutinho regresó al Barcelona en la temporada 2020 a 2021, tras su cesión al Bayern, lo hizo con la esperanza de recuperar la confianza y ganarse un lugar en el once titular. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad de redención se convirtió en una agonía tanto para él como para el club. Aunque aún mostraba destellos de calidad, nunca volvió a recuperar su mejor nivel. La falta de consistencia era evidente y pese a su talento, no cumplió con las expectativas de su fichaje. La transición del equipo, bajo nuevos entrenadores como Ronald Koeman, dificultó aún más su adaptación.
Su rol oscilaba entre titular y suplente, lo que le generaba incertidumbre. En medio de la crisis del Barça, no podía destacar y las lesiones agravaron su situación. Con el club buscando reconstruirse y enfrentando problemas económicos, mantenerlo se volvió insostenible. Así el regreso de Coutinho al Barça parecía ser el triste final de una historia que nunca alcanzó el esperado final feliz. Lo que salió mal con Coutinho en el Barcelona fue una combinación de factores, desde expectativas desmesuradas hasta la falta de adaptación a un club en crisis. El fichaje se basó en una visión equivocada del tipo de jugador que el Barça necesitaba. Aunque brilló en el Liverpool, nunca encajó en el estilo de juego culé, cada vez más dependiente de Messi. Las lesiones fueron determinantes en su primer año, pero la presión aumentó a medida que los resultados empeoraban. El equipo, ya en declive por la salida de figuras clave y una dirección técnica inestable, no ofreció el entorno adecuado. La llegada de Griezmann intensificó la competencia, y la falta de continuidad en los entrenadores sumó más confusión. Cada uno tenía una visión diferente sobre su papel, lo que lo sumió en la incertidumbre. Su falta de confianza y adaptación a un Barça en transformación lo alejó de ser ese fichaje estrella, convirtiéndose en una gran decepción para el club.